Muy bien, chicos, muy buenas tardes. Vamos ya a ir comenzando para ir avanzando ya con el tema del día de hoy. Vamos a avanzar con lo que es pues poblamiento peruano, ¿no? La clase pasada hemos terminado ya poblamiento americano y hemos visto un poquito acerca de este tema. Hoy día lo vamos a terminar para ya pasar ya a culturas, ¿no? Que es un tema importantísimo que puedan conocerlo. Muy bien, vamos a comenzar entonces, ¿ya? Ahí está el índice. No, hoy día vamos a recordar un poco acerca del contexto del periodo lítico y vamos a ver en sí al periodo arcaico, que es lo más importante para el día de hoy. Muy bien, vamos a avanzar. Ya, recordando un poco el contexto, ¿no? En la clase pasada hablábamos de eso. ¿Qué pasó cuando el primer poblador o los primeros pobladores llegaron acá a nuestro territorio nacional, ¿no? El contexto era muy similar al poblamiento americano. En este caso vivíamos pues los últimos años, ¿no? La última temporada ya de la glaciación de Wisconsin, ¿no? Dentro de un periodo llamado Pleistoceno. Igualmente, todavía existían formas de vida relacionadas a la megafauna, ¿no? Que poco a poco, conforme los climas van modificándose y variando, van a ir pues extinguiéndose, ¿no? De forma muy masiva. Sin embargo, algunas especies van a lograr sobrevivir, pero para ello van a tener que adaptarse. Y una forma de adaptarse fue reducir justamente su tamaño, ¿no? Por eso se llaman megafauna, porque eran especies pues del reino animal que eran de gran tamaño. Sin embargo, para poder adaptarse tuvieron que reducir ese tamaño pues excesivamente grande en comparación al tamaño del hombre de esa época, ¿no? Muy bien, ¿y cómo eran las regiones de esa época? Bueno, la costa era más ancha porque el nivel del mar había descendido, ¿no? Y bueno, era un poco más húmeda y eso permitió que constantemente, ¿no? Se formen lomas. Y en estas lomas, pues, se formaban asociaciones vegetales y por ende, si hay vegetación, va a haber obviamente manifestaciones de fauna, ¿no? Y eso pues permitía que el hombre pueda dedicarse a la caza y a la recolección básicamente en los meses de otoño e invierno, que eran los meses donde más se podía visualizar, ¿no? Estas formaciones vegetales a nivel de la costa. Muy bien. Luego tenemos la región andina, ¿no? Como en esa época era el Pleistoceno y era la era del hielo, ¿no? En ese caso la región andina era mucho más fría en comparación a lo que es ahora, ¿ya? Por ello, ya que era demasiado baja la temperatura, pues la mayor parte de esta región estaba cubierta por glaciares y nevados. Actualmente el contexto es totalmente distinto al de esa época, ¿no? Actualmente la región andina tiene periodos pues de clima demasiado o extremadamente frío, ¿no? Por ejemplo, heladas, etcétera, pero también tenemos el fenómeno del calentamiento global que está haciendo pues que estos glaciares que antes cubrían toda la región andina prácticamente, ahora se estén retrocediendo, ¿no? Se estén reduciendo, se estén extinguiendo prácticamente, ¿no? Y son fuente de agua dulce importante para nuestra población. Entonces, como el panorama ha ido cambiando, ¿no? Y bueno, la región amazónica no ha ido cambiando mucho, ¿no? Siempre estuvo cubierta pues de vegetación, ¿no? Propia de esa región fue esas características. Muy bien, vamos a avanzar. Ahí hemos visto un poco acerca de la periodificación, ¿no? Dividíamos la historia del Perú en tres etapas, un periodo lítico, un periodo arcaico y un periodo formativo, ¿no? Ese es el modelo de Guillermo Lumbreras, ya lo hemos explicado en la clase pasada. Y lo que estaba debajo de la línea celeste es el método, pues, propuesto por John Rowe, ¿no? Para esta etapa, para esta clase, vamos a enfocarnos en el método, pues, de Guillermo Lumbreras, ¿no? Que lo divide en periodo lítico, arcaico, formativo, ¿no? Y el arcaico y el formativo tienen a su vez subdivisiones. Pero cuando ya empecemos culturas preincas, ya vamos a enfocarnos más en el método de John Rowe, ¿no? El método de horizontes e intermedios, ¿no? Entonces, como el curso de Historia del Perú es una mezcla, no es una síntesis de ambas propuestas, tanto la propuesta del peruano Lumbreras y del norteamericano Rowe. Muy bien. Entonces ya hemos visto que el primer periodo de nuestra historia se llama periodo lítico,
¿no? Ya hemos visto en la clase pasada algunas características, nos faltó ver evidencias, ¿no? Que es un poquito lo más pesado de este tema, y hoy día vamos a complementar con periodo arcaico, ¿no? Para ya después entrar a periodo formativo, ¿no? Que ya es un periodo que prácticamente es la transición a las culturas preincas, ¿no? Y las culturas preincas en sí también. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con el periodo lítico. El periodo lítico, ¿no? Es nuestro primer periodo de nuestra historia, ¿ya? ¿Y cuáles eran las características? Acá lo importante que tienen que aprender es diferenciar, ¿ya? Vamos a ver cómo el hombre va a ir poco a poco modificando sus hábitos y estilos de vida, ¿ya? Por ejemplo, en el lítico el hombre era nómade. ¿Eso qué quiere decir? Que se movía, ¿no? No tenía un lugar fijo para residir, para vivir, ¿no? Normalmente solía pasar, ¿no? Algunas noches, algunos días en algunas cavernas, pero constantemente se movía. ¿Por qué? Porque su economía era dependiente o parasitaria, ¿ya? Tenía que moverse acorde al movimiento de las especies animales, porque era su fuente de alimento, ¿ya? Y obviamente estas especies animales se movían porque el clima estaba cambiando, y si el clima estaba cambiando, la geografía, el paisaje también cambiaba, y eso motivaba que los animales se muevan, y si los animales se movían, el hombre también tenía que hacerlo, porque lamentablemente el hombre era totalmente dependiente de la naturaleza, entonces estaba obligado a ello, ¿no? ¿El hombre a qué se dedicaba? ¿Por qué se llama parasitaria? ¿No? Porque simplemente extrae, ¿no? No es capaz de poder producir su propio alimento. Muy bien, se dedicaba pues a la caza, a la pesca, al marisqueo en el caso de la costa, ¿no? Y a la recolección, pero la característica particular era que eran indiferenciadas. ¿Esto qué quiere decir? Que cazaba por cazar, no le importaba si cazaba a un macho, a una hembra, a un ejemplar joven o un ejemplar adulto, no, no le importaba, simplemente su preocupación era poder alimentarse para poder sobrevivir, nada más, ¿ya? Ahora, este hombre habitaba en cavernas, como les dije, cavernas o abrigos rocosos, otro sinónimo. Pero en la clase pasada también hemos dicho una palabrita importante, ¿no? La palabra troglodita. Era un sinónimo, pues, de cavernícola. No era un estilo de vida que él había desarrollado, ¿no? Y que también algunos representantes, ¿no? De lo que vendría a ser el paleolítico en Europa también, pues, estaban desarrollando. Muy bien, ¿qué más? En la parte cultural, ¿cómo le fue al hombre en la parte cultural? Desarrolló un pensamiento mágico religioso. Y este pensamiento mágico religioso, estas creencias, ¿a qué lo llevaron? A realizar sacrificios humanos, a enterrar no por enterrar, ¿no? Porque cualquiera o la costumbre de los primeros hombres, ¿no? Que habitaron el planeta, pues era simplemente murió el hombre, hay que dejarlo ahí, ¿no? Ya murió y ahí se queda. Pero no, gracias a esta creencia, este pensamiento mágico religioso, se van a empezar a hacer, pues prácticamente rituales funerarios, ¿no? O sea, la muerte no era un evento cualquiera, no era un evento especial, un evento que necesitaba atención y pues un poco de organización. Inclusive también se llevaron a cabo sacrificios humanos, ¿no? De niños, ¿no? Y los entierros no era tampoco por enterrar, ya hago mi ceremonia y listo, ¿no? En la forma como colocar el cuerpo también era especial, ¿no? Entonces, ese pensamiento cómo influyó también en esta época. En cuanto a las manifestaciones artísticas, lo que vamos a ver básicamente son pinturas rupestres, ¿no? Como estos habitaban en cavernas, solían pues pintar sus cavernas, ¿no? Y la escena que más solían pintar pues era la escena del Chaco, ¿no? Básicamente era un ritual de cacería, ¿no? Como ellos rodeaban, pues, utilizaban sus técnicas, su organización social para poder rodear a la presa, ¿no? Y en conjunto poder cazarla, ¿no? Pero estas pinturas rupestres, pues le comentaba en la clase pasada también que tenían propósitos, ¿no? El propósito principal era un ritual de cacería. Y unos propósitos complementarios podría ser marcar tu territorio, ¿no? O simplemente un fin didáctico, ¿no? Enseñar a las generaciones futuras, es decir, a los niños, a los adolescentes de esa época, pues, cómo tenían que desarrollar las técnicas de cacería para que poco a poco vayan aprendiendo, ¿no? Pero el fin principal era un fin básicamente de ritual,
¿no? Relacionado a ello, para tener una casa exitosa. Muy bien. Y por último, otra característica es que en cuanto a su sociedad, estaban organizadas en bandas endogámicas. ¿Qué quiere decir esto? Bandas cuyo número era muy reducido, ¿ya? Y también las bandas eran patriarcales, pues no había una especie de ligera organización, que poco a poco, conforme vamos a ir pasando de etapa a etapa, esta organización se va a hacer mucho más pronunciada y vamos a ver cómo ya poco a poco va surgiendo la propiedad privada, pues, y las clases sociales, ¿no? Muy bien. Pero en este caso la división básicamente era una división sexual del trabajo, podríamos decirlo, ¿no? Los hombres se dedicaban a salir a la casa, ¿no? Y las mujeres a labores pues un poco menos pesadas, por ejemplo, recolectar, ¿no? Y encargarse del hogar. Pero más adelante vamos a ver que ya la división se hace mucho más compleja, ¿no? Y van a surgir jerarquías. Muy bien, vamos a pasar entonces a las evidencias. ¿No? Esta es una parte un poquito engorrosa, no es muy divertida, ¿no? Porque es una parte que vuelve a repetir lo que ya hemos dicho, ¿no? Y lo único que le agrega, bueno, son datos, ¿no? Nombres de yacimientos, dónde se ubicó y quién lo estudió, ¿no? Pero los datos, la relevancia de cada evidencia que vamos a revisar es lo mismo que hemos visto pues hace un ratito, ¿no? Las características de este periodo llamado lítico. El llamado Piquimachay, ¿no? O antiguamente también denominado Pacaicasa, que se ubica en Ayacucho, estudiado por Richard Messenage, ¿no? ¿Y por qué destaca? Porque supuestamente ahí encontraron instrumentos líticos más antiguos, ¿no? Sin embargo, pues eso está un poquito en cuestionamiento, una situación muy similar a la que le pasó a Florentino Medigno, ¿no? En relación a lo que él planteaba, pues que la cuna de la humanidad era América, ¿no? Pero todavía ahí está un poco de debate acerca de ese asunto, ¿no? Bueno, Guitarrero 1 se considera que son los vestigios humanos certeros más antiguos del Perú, ¿no? Cuando hablamos de vestigios humanos, no solo nos podemos referir, pues, a restos humanos en sí, sino también pueden ser algunos artículos, algunos instrumentos que también haya fabricado el propio hombre, ¿no? Simplemente nos referimos a evidencias, ¿no? Que prueben de que el hombre estuvo allí, ¿no? No solo nos podemos limitar a señalar que tenemos que encontrar partes del cuerpo humano, no, simplemente algunas evidencias, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, instrumentos líticos, eso también se considera como vestigio humano, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos a Chivateros o Chillón, ¿no? Acá en Lima, descubierto pues por Edward Lanning, y básicamente lo que destacamos es que este resto o este lugar es considerado el primer y mayor taller lítico, ¿no? Recordemos que en esa época, por eso de ahí viene el nombre del periodo, pues los hombres solían fabricar instrumentos de piedra, ¿no? Como les decía, este periodo lítico es muy similar al que van a estudiar en HU, o quizás ya lo han estudiado, que se llama pues paleolítico superior, ¿no? A todo el paleolítico, ¿por qué? Porque durante todo el paleolítico hubieron diferentes especies humanas, ¿no? No solo estuvo el Homo sapiens, también estuvo el neandertal, ¿no? El Erectus, etcétera, ¿no? Hubieron varios. Por eso solo me restringo al paleolítico superior, que es básicamente el periodo del Homo sapiens, ¿no? Ahí inició pues su apogeo. Muy bien. Paiján. En caso del Paiján encontramos, ahora sí ya nos restringimos a indicar restos humanos, ¿no? Acá ya no nos restringimos a indicar instrumentos líticos o algunas otras evidencias. Ahora sí estamos hablando de restos humanos, ¿no? Los más antiguos, y básicamente se encontraron dos, pues enterrados en posición fetal, ¿no? Otra vez evidencia, pues, de ciertas creencias, ¿no? Por parte de los primeros pobladores de nuestro país. Luego tenemos la Uricocha, ¿no? Las prácticas funerarias más antiguas en Huánuco, y Toquepala, pues con las pinturas rupestres, ¿no? En Tacna. Muy bien, estos son los restos que más debes recordar, ¿no? Hay algunos más, hay unos cuantos más, pero digamos que no tienen tanta relevancia como los que tenemos acá. Muy bien, vamos a pasar. Lo más importante que tenemos que aprender es a diferenciar, ¿no? Cómo el hombre va a cambiar de una etapa a otra. Eso es lo que va a marcar una diferencia, pues, en un examen de atención, ¿no?
porque eso nos permite analizar, ¿no? Evaluar nuestra capacidad de análisis y de comprensión del contexto de esa época. Muy bien. Luego tenemos el periodo arcaico. Ya dejamos atrás el periodo lítico, ¿no? El hombre era nómade, era económicamente dependiente, era un parásito, por así decirlo, ¿no? Dentro de la naturaleza, etcétera, como otras características. Ahora vamos a ver un periodo llamado arcaico, también llamado el periodo de la revolución agropecuaria, ¿no? Va a ser un periodo en el cual vamos a experimentar, no de forma abrupta, pero sí gradual, ¿no? Cambios, ¿no? Y como dice el primer ítem de ahí, ¿no? Fue un proceso dilatado y heterogéneo. Como les dije, fue un proceso gradual, no fue de un momento al otro. Y lo interesante también es que a nivel nacional, o sea, diferentes puntos en diferentes departamentos, fue diferente. No, no es que todos al mismo tiempo ya fueron agricultores, no. Primero surgió la agricultura en cierta zona, luego se fue difundiendo hasta que por fin ya la agricultura se hizo pues difundida, ¿no? Por eso fue heterogéneo en cuanto al tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra característica podemos destacar? Que pasamos de una economía parasitaria o economía de consumo dependiente, ¿no? De subsistencia, son otros sinónimos de economía parasitaria, a una economía productiva, ¿no? Somos ahora sí capaces de poder producir nuestro propio alimento. Muy bien. Otra característica, en el lítico hablábamos de megafauna, ¿correcto? Hablábamos de pleistoceno, pero acá en el periodo arcaico, ya el Pleistoceno prácticamente ya terminó y ya estamos entrando a un nuevo periodo llamado Holoceno. Es la época, la edad de los nuevos climas. Eso significa Holoceno, ¿ya? Y está íntimamente relacionado al problema del calentamiento global, ¿no? Que en un principio fue lento, ¿no? Pero actualmente ya se ha acelerado y pues se ha intensificado aún más. Muy bien, entonces este cambio en el clima va a ser, como les estaba comentando hace un momento, ¿no? Que la megafauna va a extinguirse de forma masiva. Sin embargo, un cierto porcentaje va pues a lograr adaptarse, pero va a tener que pues generar cambios a nivel de su cuerpo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la población? ¿La población va a crecer? Claro que sí, ¿de acuerdo? Porque ahora va a desarrollar actividades que le va a permitir, pues, aprovechar mejor los recursos, ¿no? Llámense agricultura, llámese ganadería. Ahora, la población va a ir creciendo, pero como dice acá, el crecimiento va a ser relevante, ¿no? Porque a diferencia del lítico, ¿no? Donde las bandas, pues, eran chiquitas, ¿no? Eran muy reducidas el número de integrantes de una banda, ¿no? A diferencia de esa época, acá vamos a ver que ya van a empezar a surgir pueblos, van a empezar a surgir aldeas, inclusive podríamos llamar que van a empezar a surgir templos, ¿no? Y eso va a generar pues que la población empiece a crecer y empiece a concentrarse, ¿no? Donde antes solo podíamos encontrar a 10 personas, ahora vamos a encontrar pues de 50 a más, ¿no? Entonces eso va a generar un crecimiento poblacional significativo, más no explosivo, ¿no? Como podemos ver en la imagen de la derecha, donde hay un pequeño gráfico estadístico, ¿no? Ahí vemos que la población, pues, a nivel mundial, eso es el panorama, ¿no? Va creciendo y si se dan cuenta es un crecimiento, pues, que prácticamente al simple ojo humano no hay mucho cambio, ¿no? A lo largo del tiempo se ha mantenido ahí, ¿no? Entre 0 y 0,5. Sin embargo, vemos que aproximadamente entre los siglos XIV, pues, y XV, a nivel de Europa sobre todo, ¿no? La peste bubónica, ¿no? La crisis de la Edad Media, que también lo estudiarán en Historia Universal, va a hacer, pues, que la población de Europa descienda de una forma dramática, ¿no? Sin embargo, la población logra recuperarse, logra salir de ese hoyo en el cual se metió y empieza nuevamente a elevarse. Pero, ¿qué pasó con la revolución industrial? La revolución industrial va a hacer que la población ya no crezca así de forma sostenida, sino ahora va a empezar a elevarse, pero de forma muy rápida, ¿no? De forma vertiginosa, va a ser un crecimiento explosivo, ¿no? Que actualmente nos está trayendo muchos, pero muchos problemas, ¿no? Hay mucha presión sobre
Medio, ¿no? Sobre el planeta en el cual vivimos, ¿no? Un poco para comparar, ¿no? El panorama actual con el panorama de esa época. Por último, como vemos en la imagen de la izquierda, ¿no? No solo hubo agricultura, ganadería, sino también ya el hombre va a dejar de ser nómade, va a dejar de ser errante, va a dejar de moverse de un lugar a otro de forma constante y ahora va a ser sedentario, ¿no? Y esta sedentarización, como lo dije al principio, no va a ser de un día para el otro. No va a ser que en un día todos ya son sedentarios, ¿no? Va a ser progresivo y va a ser un proceso heterogéneo. No va a ser igual para todos a nivel de Perú, ¿no? Y eso sucedió lo mismo en Historia Universal, ¿no? No, el proceso de agricultura del periodo neolítico no fue o no inició al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. No va a haber diferencias. Y acá también en nuestro país se va a repetir el mismo escenario. Muy bien. Vamos a pasar entonces, el arcaico se divide en dos, ¿no? Se bifurca en dos subperiodos. El primer periodo se llama arcaico inferior, también llamado arcaico temprano o arcaico inicial. ¿Ya? Arcaico inferior, temprano o inicial. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que lo importante es que ustedes puedan percibir, puedan captar que el hombre está cambiando, su estilo de vida va cambiando? ¿Qué dijimos en el periodo lítico? Que era nómade, nomadismo. Acá, ¿qué vamos a decir? Que es semi-nómade. Ya el hombre ya no se mueve de una forma constante, sino ya en ciertos periodos, en ciertas estaciones, va a ser, entre comillas, sedentario. ¿No? Un sinónimo, pues, de seminómade estacional vendría a ser trashumante, ¿no? Y en ese sentido van a surgir aldeas, ¿no? Ya que el hombre ya no se mueve a cada rato, sino en un periodo prolongado de tiempo ya, pues, se establece en un lugar, ¿no? Eso no quiere decir que va a quedarse ahí para siempre. Va a llegar a moverse, va a llegar a desplazarse, pero sin embargo, ya no va a ser, pues, cada día, cada semana, ¿no? Sino, podríamos decir, pues, cada estación, por ejemplo, ¿no? De un verano, un invierno, pues se desplaza. Ya no es en el día a día como era antes, ya no era de semana a semana. Muy bien. Y las aldeas, para poder adaptarse a este estilo de vida, pues tuvieron que ser aldeas cuyo material de fabricación sea fácil de desarmar y volver a armar también. O sea, ¿no? Para poder desplazarlas, tipo una carpa, ¿no? Una carpa tú llegas a, por ejemplo, no sé, un establecimiento en el cual puedas acampar, ya armas tu carpa, pero cuando te tienes que retirar, la desarmas, ¿no? Y pones todos los instrumentos o todos los implementos, todas sus partes que contenga en un, no sé, ¿no? En una mochila, en un equipaje, ¿no? Y te vas a otro lado y esa carpa tiene la capacidad de volver a armarse, ¿no? Entonces las aldeas, o por así decirlo, las chozas, las viviendas de esa época, tenían que tener esa capacidad, ya que el hombre todavía no era sedentario, no era fijo totalmente, sino que se movía cierto tiempo, ¿no? Muy bien. Ahora, el hombre antes era recolector, ¿no? Recogía frutos, verduras, así de diferentes lugares. Pero ahora el hombre va a volverse horticultor o un agricultor incipiente, primitivo. Ya va a empezar a cultivar ciertos productos, pero en parcelas, en terrenos demasiado, pero demasiado chiquitos, ¿ya? En ese sentido surge pues la agricultura. ¿Qué cultivos, por ejemplo, hizo? El ají, el payar, la calabaza, ¿no? Entre otros cultivos que también van a surgir en esa época, ¿no? Muy bien. Ahora, la pesca en el lítico, ¿cómo era? Con arpón, ¿no? Como una especie de lanza. Solo con eso podían pescar, ¿no? Y eso pues te limitaba el número de peces que tú podías capturar, ¿no? Y obviamente consumías más energía. Pero ahora la pesca va a poder pues ser mucho más efectiva, ya que ahora se utilizaban redes y anzuelos. Ya eso pues te permitía capturar una gran cantidad de peces y obviamente pues capturarlos de una forma mucho más sencilla y no tan desgastante como es pescar con arpón, ¿no? Muy bien. Y obviamente el arpón pues te limita, ¿no? A quedarte pues en ciertas regiones cerca a la costa también. Muy bien. Otro, la recolección y la caza continuaron. El hombre siguió practicando esas actividades. Pero ¿cuál es la diferencia? En el lítico, ¿cómo era? Indiferenciado. Cazar por cazar, recolectar por recolectar. Y eso pues le sirvió de experiencia al hombre, ¿no? Le dio pues como, por así decirlo, pues, una enseñanza a la mala, ¿no?
recolectar por recolectar no era bueno. ¿Por qué? Porque podía yo recolectar quizás por ahí algún fruto que quizás no sea apto para el consumo humano y termine perjudicando a mi banda, ¿no? A mi grupo de personas, el cual no se alimenta de lo que yo recolecto, pues, y terminan enfermándose, ¿no? Algunos frutos venenosos, llámense, por ejemplo. Ahora, por el lado de la casa, ¿qué aprendió el hombre? Ah, no, yo no puedo cazar por cazar, porque si yo cazo por cazar, al final las especies animales no van a ser capaces de volver a procrear descendencia, no va a ser capaz de poder regenerarse para que yo pueda seguir extrayendo recursos animales de allí, ¿no? Entonces, esto le dio una gran enseñanza al hombre de que no tenía que ser de una forma indiferenciada, sino que tenía que ser de una forma selectiva, ¿ya? La experiencia le permitió diferenciar frutos buenos, frutos malos, y la experiencia le permitió también diferenciar de los animales, ¿no? ¿Qué debería cazar y qué no debería cazar, ¿no? A nivel de edades y a nivel de género, ¿no? A nivel de edad y a nivel de sexo, obviamente, ¿ya? Ahora, también se dio los inicios de la domesticación, ¿no? Acá el hombre va a empezar a domesticar ciertas especies animales, ¿no? Pero esta domesticación va a ser al igual que la horticultura, muy básica, ¿ya? Por ejemplo, entre las especies van a estar los camélidos, ¿no? Y una especie muy singular, ¿no? Una especie que quizás muchos de nosotros tenemos en casa, ¿no? El famoso perro, ¿ya? Ese va a ser una de las especies que también se van a domesticar en esta época. Sin embargo, ¿no? Durante el periodo arcaico superior, pues este número de especies va a aumentar, van a ser más las especies que se van a domesticar, ¿ya? Muy bien, hubo también algunas manifestaciones artísticas que los vamos a ver, ¿no? Van a ver el desarrollo de la textilería, de la escultura, vamos también a ver el desarrollo de la arquitectura, ¿ya? Pero obviamente en sus inicios, o sea, en su forma más básica. Recordemos que acá son los primeros pobladores, ¿no? No vamos a esperar, pues, bellezas, ¿no? No obras de arte, no. Acá tenemos que recordar que estamos en los inicios de nuestra historia. Por lo tanto, las manifestaciones artísticas en cuanto a arquitectura, textilería, escultura y más adelante cerámica va a ser muy, pero muy primitivo, muy básico, ¿ya? Pero poco a poco eso se va a ir pues volviendo más complejo y mucho más llamativo, ¿no? A la vista. Muy bien, y ahora este periodo va a ser la transición del Pleistoceno al Holoceno, ¿ya? Lo que en Europa nosotros llamaríamos, o lo que en historia universal nosotros llamaríamos mesolítico, ¿ya? Estamos saltando del paleolítico al neolítico. Este periodo es un periodo de transición, ¿no? El hombre tiene que adaptarse a los cambios de la temperatura. ¿Y cómo se adapta a esos cambios? Ah, siendo horticultor, ¿no? Cazando y recolectando de forma selectiva, ¿no? Y siendo pues un seminómade y desarrollando otras habilidades que ya les expliqué. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Ahora, ¿cuáles son los restos que tenemos que recordar para este periodo? ¿No? El lítico y el arcaico inferior son los que tienen más restos. El arcaico superior va a ser, la lista va a ser un poco más corta, ¿no? Por ejemplo, acá en arcaico inferior, ¿qué restos tenemos? Nanchok destaca por ser el primer horticultor, ¿ya? El primer horticultor. Recordemos que acá el hombre ya no se limita a ser un recolector, sino ahora va a empezar a desarrollar pues unas habilidades relacionadas a una agricultura primitiva. Luego tenemos al guitarrero 2, ¿no? Él va a ser también uno de los primeros horticultores, ¿no? Se podría decir que fue el segundo horticultor, ¿no? Sin embargo, Nanchok se le adelanta, le gana en antigüedad, ¿ya? Muy bien, luego tenemos al hombre de Paracas o Santo Domingo. Ahora, ¿él por qué destaca? Porque va a ser el que va a fabricar la primera red para pescar o la primera red de pescar, ¿ya? La cual va a estar fabricada, hecha, elaborada de fibras de cactus, ¿no? Y también por ahí algunos autores lo consideran como el primer músico, ¿no? Ahí debe decir primer músico, dice primera músico, y ahí hay un error. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué instrumentos va a fabricar? Básicamente quenas a base de huesos, ¿ya?
Recordemos que Ica pues es una ciudad costera y estos habitantes solían pues dedicarse a la actividad de la pesca, ¿no? Y de esa pesca pues extrajeron los huesos indicados para poder fabricar estos primeros instrumentos musicales, ¿no? Que básicamente son quenas, unas quenas muy simples, ¿ya? Muy bien. Ahora, luego tenemos a Telarmachay, ¿no? Acá empiezan los chay, los Telarmachay, Piquimachay, Yainhuamachay, ¿ya? En el caso de Telarmachay, tenemos la evidencia de fogones, ¿ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando vimos poblamiento americano, por ahí un autor mencionó como una de las pruebas, pues, justamente lo que vendría a ser la práctica de la pachamanca, ¿ya? Y acá vemos otra vez que hay una similitud en relación a esa prueba, porque acá en Telarmachay, Daniel Lavalle va a encontrar justamente evidencias de las primeras prácticas de Pachamanca, lo que se conoce pues como fogones, ¿ya? Eso va a ser la evidencia pues de que estos van a ser los primeros pobladores en realizar estas prácticas pues relacionadas al hábito culinario. Muy bien. En cuanto a Telarmachay, también debemos destacar que es el primer domesticador de caméridos o el primer domesticador de la llama, ¿ya? Luego tenemos Chilca. Chilca está ubicado en Lima, fue estudiado por Federico Engel y básicamente, acuérdense, empieza con Che, acuérdense de choza, ¿ya? Lo más destacado de Chilca son sus chozas en forma de colmena y también que va a ser el primer, pues, domesticador de esta especie de mamífero, ¿no? Estos animalitos llamados perros, esos animalitos domésticos, ¿no? Muy bien. Luego viene Piquimachay 2, ¿no? En lítico hemos visto Piquimachay 1. Acá viene Piquimachay 2 y es destacado por ser el primer cunicultor, es decir, el primer domesticador no de llamas, no de alpacas, no de camélidos, sino de cuyes, ¿ya? Recordemos, Telarmachay son animales un poquito más grandes, ¿no? Ellos domestican animales más grandes, pero en el caso de Piquimachay, su mismo nombre lo dice, ¿no? Piqui, nos hace sonar un poquito a que es algo pequeño, ¿no? Justamente porque ellos van a dedicarse a la domesticación de cuyes, ¿no? Especies animales muy reducidas en cuanto a su tamaño. Y luego tenemos Yaiguamachay, que va a ser similar a Telarmachay, ¿no? Sin embargo, él va a ser el segundo domesticador de llamas en cuanto a antigüedad, ¿ya? Sin embargo, todos los de acá guardan una característica en común. Todos, absolutamente todos, se dedican a la horticultura. Sin embargo, ¿quién les ganó a todos? Nanchoc, ¿no? Que fue el primer horticultor. Y asimismo, los demás restos, porque acá faltan otras evidencias, ¿no? También van a dedicarse a la horticultura, ¿no? Muy bien. Para terminar, vamos a ver el periodo arcaico superior tardío, ¿de acuerdo? O también llamado arcaico final, ¿no? El arcaico se dividía en dos, arcaico tardío y arcaico temprano. Arcaico superior, arcaico inferior. Arcaico final, arcaico inicial. Ahora, el hombre antes que era nómade, luego seminómade. Acá ¿qué va a ser? Sedentario. Acá el hombre se establece por fin en una residencia fija, ¿ya? Por un periodo ya considerable de tiempo. Ahora, el hombre que era antes, cazador, recolector. ¿Qué va a ser después? Horticultor y inicios de la domesticación. Ahora, ¿qué va a ser? Agricultor y ganadero. El hombre ya deja de depender de la naturaleza. Ahora el hombre empieza a dominar a la naturaleza. ¿Y cómo lo hace? A través de la agricultura y ganadería. ¿Ya? Esto también va a permitir que el hombre empiece poco a poco a crecer a nivel de población. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos que destacar? Acá van a ser la época de las grandes manifestaciones artísticas. ¿Ya? Pero esto recuerda, acá van a iniciar varias manifestaciones artísticas, menos una, la cerámica. ¿Ya? La cerámica va a ser la que más tardíamente va a aparecer. La cerámica recién la vamos a ver la próxima semana. Miren, acá ya aparece textilería, ¿no? Ya aparece la cestería, ya aparece la escultura, la arquitectura, obviamente en sus inicios, ¿no? Ya aparece la división social del trabajo, ¿no? Van a aparecer élites sacerdotales que van a tener conocimientos astronómicos del ciclo del agua, de ciertas técnicas agrícolas para poder aumentar la producción a nivel de campos,
¿no? Entonces, eso va a generar, pues, que ellos estén en una posición privilegiada, ¿no? Y concentren el poder, ¿no? En su sector, en ese grupo, ahí se concentra el poder. Y empieza, pues, a jerarquizarse la sociedad. Pero eso ya lo vamos a ver con mayor detalle la próxima semana. Porque recordemos, el periodo arcaico superior son los inicios. Acá van a aparecer los primeros templos. Acá van a aparecer los primeros rituales en cuanto a el sector agrario, que recién acababa de aparecer. Van a aparecer los primeros estados teocráticos, van a aparecer las primeras élites. Como ves, acá todo se repite la palabra primero, primero, primero. ¿Por qué? Porque en el formativo ya esta práctica de arquitectura, de ganadería, de agricultura, de textilería, de escultura, ¿no? En cuanto a jerarquía política, etcétera, etcétera, en el formativo va a ser mucho más difundido, mucho más generalizado. Ya no va a ser en ciertas zonas, sino en el formativo ya va a ser prácticamente algo general, algo nacional, por así llamarlo. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuáles son los restos, para ya terminar? Tablada del Urín, ¿no? ¿Por qué destaca? Porque son los primeros pobladores sedentarios oficialmente. Huacaprieta en la Libertad, ¿ya? Ahí que encontramos lo que podemos ver en la parte inferior. Encontramos el primer textil hecho con fibra vegetal, en este caso de algodón, ¿ya? ¿Y qué técnicas utilizó? No se utilizaron usos o ruedas, que son prácticamente instrumentos textiles avanzados, sino se utilizaron técnicas básicas, entrelazado o anillado, ¿ya? ¿Y qué más? Porque acá aparece la primera evidencia precerámica, por así decirlo. Van a aparecer mates pirograbados, ¿no? Pequeñas calabazas, ¿no? Que van a tener diseños, ¿no? En su superficie. Sin embargo, no van a ser todavía, pues, consideradas cerámicas, ¿ya? La cerámica recién aparece en el formativo. Canal, bueno, recontra conocido, la estudiosa, nunca se olviden, Rukhshadi, ¿no? Y es la ciudad sagrada más antigua de América y Perú, ¿no? Tiene una antigüedad bien considerable, pues, y tiene una posición, ¿no? Muy privilegiada a nivel mundial, ¿no? En cuanto a antigüedad. Luego tenemos el Cerro Paloma, ¿no? Que es el primer monumento arquitectónico, y Kotoch, que nunca deben olvidarse por el Templo de las Manos Cruzadas, ¿no? Que fue estudiada a mayor profundidad, porque antes de esta misión japonesa la estudió, pues, lo que vendría a ser el padre de la arqueología, ¿no? Peruana, Julio César Tello. Él fue el primero que lo estudió, sin embargo, quien lo estudió a mayor profundidad fue esta misión de estos dos japoneses, ¿no? Seiichi Sumi y Kazuo Terada. Muy bien, chicos. Entonces, esta ha sido la clase de hoy. La próxima semana, como les dije, vamos a ver formativo, ¿no? Y vamos a iniciar ya con culturas preincas, con Chavín y Paracas, ¿ya? Así que ya no les quito más tiempo para que puedan ir a descansar un momento, ¿no? Y para que se alisten ya para su siguiente clase los que vayan a entrar. Muy bien, chicos, muchas gracias y ya nos vemos la próxima semana.